Hola, soy José Antonio Basagoitia, soy especialista en finanzas y en crédito, en formulación y evaluación de proyectos. En esta ocasión vamos a presentar algunas generalidades sobre la evaluación de un proyecto. El propósito es naturalmente que todos ustedes puedan tener algunas herramientas que posiblemente ya las conozcan, pero aquí las vamos a recordar, relacionadas con la asesoría que vamos a irles proporcionando a los empresarios, a los emprendedores que acuden aquí a CONAMIPE. Como decía, el propósito es contribuir a facilitar a los asesores, ustedes son asesores de micro y pequeña empresa, sobre el proceso de apoyo a los empresarios. Segundo propósito es resaltar los objetivos y los aspectos más importantes sobre los cuales las entidades financieras realizan sus evaluaciones de crédito. Hay información, por supuesto, importante, relevante, que tiene que ir en las solicitudes de crédito, sobre todo cuando los créditos son un poco más complicados o más complejos que otros. Un tercer propósito es proporcionarles a ustedes como asesores una guía para enfocar su ayuda a los empresarios. Y el último propósito es enfatizar en la mejor preparación de un plan de negocio o de un proyecto según se trate. En cuanto a la asesoría al empresario, los empresarios siempre, y esto lo conozco por experiencia, he trabajado 28 años como consultor de empresas en el tema justamente de desarrollo de proyectos, planes de negocio. Y hemos elaborado más de 320 proyectos que creo yo que me da alguna experiencia para poderles transmitir a ustedes algún conocimiento. Siempre veo yo grandes, medianos, pequeños o microempresarios, siempre tienen necesidad de una orientación o de un apoyo cuando ellos van a formular una solicitud a una institución financiera, sea banco o sea financiera. En esta presentación estamos identificando los principales temas o situaciones en las que se puede ayudar. El objetivo final, como ya habíamos mencionado, es que el empresario logre el financiamiento que necesita. El financiamiento, por supuesto, tiene que ser en la cantidad que lo necesita y con la oportunidad de vida, porque a veces cuando hay una mala solicitud, hay solicitudes que se tardan 4, 5 o más meses. Y eso, pues, aunque llega después la aprobación, para el empresario puede ser demasiado tarde. Un personaje a quien yo conocí hace unos años y que es una persona brillante en el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas es el doctor Juan Carlos Ramírez, colombiano. Él es un especialista en este tema y dice que experiencias en muchísimos bancos, no solo de colombianos, sino suramericanos y centroamericanos. Él dice, mire, si a una empresa micro o pequeña le da menos de la cantidad que realmente necesita para operar o para el proyecto, para capital de trabajo, si le da menos, la empresa puede ya fracasar. Pero también dice, pero si le da demasiado, la empresa también puede asfixiarse. Decía una frase, ni tampoco que se seque, ni mucho que se ahogue. La labor del asesor, de quien va a orientar al empresario, es cuál es el equilibrio que tiene que lograrse en cuanto a la cantidad de financiamiento que se necesita, cuál es lo que se conoce como el ideal teórico. En esta lámina estamos presentando los temas que cualquier entidad financiera le va a solicitar al empresario que le presente su idea de negocio. Generalmente es casi lo mismo en todas. Hay requerimientos, pero aquí les vamos a exponer cuáles son los contenidos básicos que tienen que ayudarle a preparar al empresario. Generalmente uno no se los puede hacer, pero el empresario los tiene, lo que pasa es que no los puede ordenar. Lo primero es la presentación de la empresa y del empresario. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Cuánto tiempo tengo de estar en el negocio? ¿Cuáles son mis clientes? ¿Cuál es mi mercado? Etcétera. El segundo punto es el mercado.
a quién le vendo, cuánto le vendo, cómo le vendo, qué me demanda el mercado. ¿Es el mercado está creciendo? Si en este caso cuando está creciendo o no, es lo que se conoce como dinámica del mercado. ¿Y de qué tamaño es el mercado? Esa es la dimensión del mercado. Es decir, tengo un mercado grande, tengo un mercado pequeño. Y si el mercado es pequeño pero está creciendo, entonces tiene una dinámica buena, positiva, y el tamaño es este. Si es suficiente para mi empresa, es magnífico. Eso nos va a ayudar para formular la solicitud de financiamiento. ¿Cuáles son los productos o servicios que estamos ofreciendo? Ese es un tema muy importante. Luego viene otro aspecto, es la descripción técnica. Hay que describir técnicamente el proyecto. Supongamos que estamos hablando de una fabricación de quesadillas, que es un tema que vamos a presentar en las próximas exposiciones. ¿Qué es la quesadilla que estamos presentando? ¿De qué está hecha? ¿De qué tamaños? ¿Cómo la presentamos? ¿Cuál es la calidad que estamos ofreciendo? ¿Cuáles son las licencias de salud que hemos tenido para poderla vender, que tenga la calidad, que todos los insumos tengan la calidad adecuada? Esa es una descripción técnica muy gruesa, pero puede ser también de un servicio, puede ser de un hotel, de un pequeño hotel, en el que estamos diciendo nosotros tenemos tantas habitaciones, tenemos este tipo de cultura de atención al cliente en el hotel, tenemos estos servicios que se los damos, etcétera. Esto pues parte de una descripción técnica del servicio o del producto. El quinto aspecto que debe contener una solicitud de financiamiento es la descripción financiera. Precios, es importantísimo el precio. Si yo estoy muy alto, entonces posiblemente voy a tener problemas para vender mi producto o mi servicio. Si estoy muy bajo, habría que revisar mis costos. Si estoy muy bajo, posiblemente yo no estoy ganando mucho, puedo perder. Me ha tocado ver proyectos donde, ¿cuál era el problema? Era el problema que estaban vendiendo por debajo del costo y la gente no se había dado cuenta. Había que revisar la estructura de costos y poderle advertir, mire, usted está vendiendo por debajo de su costo. Porque muchos empresarios hay que orientarlos y hay que explicarles cuáles son algunos costos que tienen que ser fundamentales. No solo es el costo directo, pero eso es tema de otra laminita por acá. Luego es importante de ver sus estados financieros. El estado financiero, muchas empresas no lo tienen y se les puede ayudar a preparar. De alguna manera esto nos complica un poco más la asesoría que se le va a dar al cliente, pero es necesario, en la financiera le van a decir, quiero ver su balance, quiero ver su estado de resultados. Y el último tema de los que una institución financiera le va a solicitar al empresario es la evaluación financiera. En algunos casos no es tan necesaria, les digo por qué. Porque en algunos proyectos, en los de microfinanzas, los indicadores, por ejemplo, las tasas internas de retorno, de relación beneficio-costo, debido a que ellos no computan, no incluyen la mano de obra de ellos mismos en varios proyectos, que las tasas de retorno salen muy elevadas en algunas ocasiones. Por regla general es así, esto lo he visto en varias veces. Entonces, es posible que un microproyecto de una empresa del menor nivel de estructura, o sea, una que pudiera ser de subsistencia o que está un poquito más arriba del nivel de subsistencia, pero que no ha llegado todavía al nivel de acumulación simple, es muy posible que esta empresa no requiera de una evaluación financiera, porque lógicamente no tiene estos niveles de presentación de información en cuanto a balance se refiere o a estados de resultados. Lo que sí se puede preparar siempre son flujos de efectivo, eso no hay duda alguna, siempre se pueden preparar. Decíamos que a las entidades en muchas ocasiones les podemos presentar un proyecto o les podemos presentar un plan de negocio. Hay alguna diferencia. Los proyectos de inversión están conformados por un conjunto de actividades previamente establecidas que están interrelacionadas y orientadas a crear un producto o brindar un nuevo servicio. Los proyectos de inversión, a diferencia de los planes de negocio, tienen una fecha de inicio y de caducidad.
Además, los recursos que se utilizarán durante su desarrollo y la calidad que se desea alcanzar al final del proceso tienen que también estar determinados con anticipación. Los proyectos de inversión buscan satisfacer las necesidades del ser humano, dice una publicación, en sectores como salud, cultura, empleo, educación, alimentación, comunicación, etc. Y aquí citamos en esta lámina la fuente, que ustedes la podrán ver en la presentación, www.esan.edu.p, es un sitio peruano. Ahora veamos qué son los planes de negocio. Este instrumento es utilizado por los empresarios y emprendedores con el objetivo de crear una guía que sirva para planificar, comunicar y gestionar el financiamiento de una idea de negocio. Un plan de negocio, dice esa misma publicación de ESAN, analiza el entorno y el mercado, define objetivos y plantea la estrategia a seguir, cuantifica el plan y determina la rentabilidad a obtenerse. Lo explica así un profesor peruano, el doctor Miguel García, del Diploma Internacional de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión de ESAN. También el académico Rafael Alcaraz Rodríguez explica en su libro El emprendedor de éxito, es un libro muy interesante, que un plan de negocios es una forma de poner las ideas por escrito, en blanco y negro. ¿Sí? Plan de negocio, ¿qué es lo que quiero hacer? Mire, yo quiero producir esto, yo quiero dar este servicio, y para hacerlo tengo esto y esto otro. Mi idea es producir tanto, de una manera formal y estructurada, por lo que se convierte en una guía o en una actividad diaria para el emprendedor. De alguna manera, una de las conferencias a las que yo asistí hace algún tiempo, nos dijeron, mire, ¿qué diferencia ante una pregunta que le hizo alguien del público? La diferencia entre un proyecto y un plan de negocios es simple. El proyecto es armar el equipo, digamos un equipo de fútbol, un equipo de béisbol. ¿Cómo lo va a armar? ¿Quién es el portero? ¿Quiénes son los defensas? ¿Dónde va a estar? Eso es el proyecto. ¿Cuántas personas va a involucrar? ¿Qué tienen ellos? ¿Cómo están preparados? ¿Cuáles son sus uniformes? Etcétera. Y el plan de negocios es la estrategia que vamos a seguir cuando juguemos. Dos cosas diferentes. El proyecto, digamos, es la estructura, la base, y el plan de negocios es la operación que va a tener esa estructura. Ya es algo concreto. Como dicen, poner las cosas en blanco y negro y dárselas a la institución financiera. Muchas veces, las instituciones les basta con el plan de negocio y no requieren de proyectos según sea, digamos, la cantidad, volumen de crédito que se esté pidiendo. En resumen, decimos que un plan de negocios está más enfocado a definir metas, plantear estrategias, dirigir el esfuerzo de la empresa hacia ese propósito que normalmente es de corto plazo, un año. Es lo normal para un plan de negocio, es anual. De hecho, casi todas las plantillas que existen en el mercado y que las venden para preparar planes de negocio, solo tienen 12 meses. Usted tiene que hacer el esfuerzo de hacerla doble si la quiere poner a 24 o 36 meses, pero usualmente vienen preparadas para 12 meses. El proyecto, por otro lado, tiene un ámbito más largo. El proyecto es de largo plazo. Acuérdense que las proyecciones, muchas veces las habrán visto, los flujos de efectivo tienen 10 años de proyección, no normal, y los bancos le piden, proyécteme sus ingresos, aunque no sea eso tan fácil de hacer, proyéctemelo a 10 años de plazo. Ya habíamos dicho que un proyecto está relacionado con inversiones de mayor tamaño, ampliación, por ejemplo, de locales, compra de maquinaria y equipo en gran escala. En cambio, el plan de negocios está más relacionado con las operaciones de corto plazo. Digamos que el proyecto está más relacionado con las inversiones y los financiamientos a largo plazo de capital de trabajo, en ese caso estructural, y el plan de negocios, digamos, sería el más relacionado con el corto plazo, con el capital de trabajo rotativo o, digamos, estacional, puede ser. Aquí vamos a presentar en la siguiente lámina
un tema que está tomado de los planes de negocio y los proyectos de inversión, similitudes y diferencias. Como ven, es un tema que lo tocan mucho los académicos, porque es importante. Y ustedes pueden ver en el cuadro que estamos presentando la comparación entre los contenidos que tiene un plan de negocio y un proyecto de factibilidad técnico y económica. El plan de negocios, y aquí quizás como ustedes lo están viendo, no es necesario que me detenga en cada tema, pero sí el plan de negocio tiene un resumen ejecutivo, descripción y visión del negocio, análisis del mercado, planeamiento estratégico, estrategia de comercialización y ventas, análisis del proceso productivo y análisis económico-financiero. Esto es el plan de negocio. Quiero detenerme en algo. Aquí se dice planeamiento o planteamiento, se puede decir estratégico. Para hablar con propiedad y siguiendo pues a los académicos que están produciendo desde hace varios años conceptos que están más apegados a la realidad, uno de ellos Michael Porter, también el libro de estrategias del doctor Mintzberg y Quinn, que son dos autores que repiten prácticamente el mismo tema de que estrategia es todo aquello que a la empresa le da ventaja competitiva. Si no le da ventaja competitiva, no hay que llamarlo estrategia. Se va a llamar probablemente eficacia operativa, o si ustedes quieren política de crecimiento, política de producción, política de mercado, pero difícilmente es estrategia si no va a tener ventaja competitiva. ¿Qué es ventaja competitiva? Aquello que le permita a usted estar en el mercado por más tiempo y con mayores utilidades que la competencia le va a costar copiar. Por eso es que dicen todos los autores, no hay estrategia de precios, ¿no? Y eso, para hablar en propiedad, no se debe hablar de estrategia de precios. Puede ser de medidas, puede ser de política de precios, puede ser, digamos, de decisiones relacionadas con el precio, porque el precio cualquiera imita eso. No es difícil copiarle una bajada de precios a una empresa, ni tampoco la subida, por supuesto, mantenerlo a la par, ¿no? Incluso pues aquí hay entidades que castigan esto, como es la Superintendencia de Competencia, que considera que esto es una práctica anticompetitiva, el hecho de estar copiando o poniendo los precios a la par entre dos productos de la competencia, ¿no? Eso se conoce en términos económicos como colusión de precios. La colusión es justamente eso, ¿no? De tener esa lucha por ponerse de acuerdo con la competencia para establecer un cierto nivel de precios. O sea, tema aparte. En cuanto al proyecto de factibilidad que está en el otro lado del cuadro, aquí hay más detalles. Estudio legal, un estudio de mercado bastante más complicado que tiene que tener un plan de negocio. Un estudio técnico más detallado. ¿Cuál es la maquinaria? ¿Cuál es el equipo? ¿Cómo son las conexiones? ¿Cuánto gasta de energía la maquinaria? ¿Cuál es el mantenimiento que tiene una serie? ¿Cuál es el stock de repuesto que tiene que tener para ese equipo? ¿Quiénes son las empresas que le van a dar el mantenimiento a los equipos o los técnicos que usted va a tener adiestrados para hacerlo? Esto pues es parte del estudio técnico, cuál es el proceso de producción, que es muy importante, ¿no? Cuáles son las materias primas, dónde las va a utilizar, lleva mucho más detalle que un plan de negocio. También dicen los autores que hemos citado que el proyecto lleva un estudio de organización, un estudio ambiental y un estudio económico-financiero. Esto pues siempre es importante. En los proyectos muy grandes se utilizan indicadores no solamente financieros, sino económicos. Por ejemplo, la tasa interna de retorno financiera y la tasa interna de retorno económica. La diferencia es que en la económica se utilizan los llamados precios de cuenta o precios sombra, ¿no? Entonces, esto es importante pues tenerlo en cuenta, que hay una diferencia, espero que haya quedado claro, entre un plan de negocios y un proyecto de inversión. Como el enfoque nuestro es la asesoría al empresario, estamos nosotros presentando las ideas de que la mejor asesoría al empresario que podemos darle, tenemos que pensar en cuál es el nivel óptimo
óptimo de financiamiento que necesita. Como decía el doctor Juan Carlos Ramírez, que ya lo mencionamos hace unos minutos, ni tampoco que se seque, ni tanto que se ahogue. O sea, las empresas no pueden tener demasiado dinero porque también puede ser peligroso que lo utilicen, y es parte del riesgo que tienen los bancos y financieras, de tener a un cliente que le esté utilizando los recursos que le han otorgado para otros fondos, para otros destinos, que no sea el originalmente destinado para los fondos. Desde la visión del banco, de la financiera, se trata de aprobar y otorgar casi siempre una cantidad menor a la solicitada. Ese es el pleito que tienen los bancos. Pídale 50,000, le piensan, vamos a darle 30. Y les digo, yo trabajé 14 años en bancos y en muchas ocasiones estuve presente en comités de riesgo y en comités de crédito. Y generalmente llegaban ahí, mire, este cliente está pidiendo 100,000. No necesita tanto, démosle menos. Por eso la asesoría que tiene que darle el técnico de CONAMIPE es de que la cantidad sea justificada, exactamente lo que el cliente quiere. Y también ayudarle a negociar en los bancos. No sé si eso se puede hacer, pero es posible que parte de la asesoría sea ayudar a trabajar con la gestión bancaria. Para los bancos, siempre la cantidad lo ven en función de riesgo. Más dinero, más riesgo, y eso es lógico y natural. Más plazo, más riesgo. Y eso es lo que siempre ven. Cuando dicen, mire, yo quiero este financiamiento a 15 años, le dan 10. Eso es corriente encontrarlo en prácticamente las aprobaciones que se dan en toda la banca. En casi todos los países, la tendencia nueva que hay está fundamentado en el financiamiento hacia el flujo de efectivo. No es como se ha prestado antes a la garantía. Y esto pues ha sido, yo lo vi por primera vez hace unos 10 años en bancos colombianos, que me decían, no, a nosotros no nos interesa tanto que nos digan, le voy a dar esta garantía. Yo quiero ver su flujo de efectivo y comprobar que el flujo de efectivo es correcto, está adecuado a la realidad de la empresa, que lo que vende es efectivamente lo que vende y que sus costos son esos, no son menos ni son más. Entonces existen, como ya vamos a ver ahí, modelos parametrizados que sirven de manera muy general, por supuesto, que estos son algo bastante lleno de complicaciones, que no se le presta la garantía. Yo hace muchos años tuve una experiencia en Guatemala con un banco grande, ahora ya no hace eso. Decía, no, mire, si yo no conozco al cliente, nunca lo he visto, no tiene experiencia bancaria, pero me da una buena garantía, que vale 5 millones de quetzales, y me pide 2 millones, y yo sé que de esa garantía yo la puedo vender en 3, yo le doy la plata, no lo dudo. Y esa era la mentalidad con que trabajaban todos los bancos. Incluso acá, después de la reforma bancaria, se trabajaba así. La primera recomendación pues es tratar de que el banco le preste, no al cliente en sí, es muy importante por supuesto, pero que le preste al proyecto, que crea en el proyecto. El elemento más importante en el análisis de esta propuesta que le vamos a hacer al banco es la evaluación del proyecto o de su plan de negocio. ¿Por qué? Eso es lo más importante. Bueno, el asesor de CONAMIPE, decimos, debe hacer un examen del empresario. Lo primero es lo primero. No conocemos al cliente, porque no son miles de personas, miles de clientes. Nos va a vender uno, no lo conocemos. ¿Qué tenemos que hacer? Una introspección. Tenemos que tratar de conocerlo. Cuando él nos dice, mire, es que yo necesito $30,000, hay que tratar de ver si realmente está mintiendo, y eso lo vamos a ver pues con una serie de preguntas y de información que le vamos a pedir, que si va a hacer lo que propone, si va a utilizar los fondos de acuerdo con el plan, y esto es muy importante para que los fondos se utilicen en los destinos para que está el proyecto solicitando y que no se utilicen en otros que no lo sean. Es corriente
Por ejemplo, yo conocí muchísimos empresarios, sobre todo ingenieros constructores, que pedían una cantidad de dinero y mucha parte del dinero que iba a ser dedicado a la construcción para comprarse un carrito nuevo. Y esto pues realmente lo hacían sin mencionárselo a la banca. Muy frecuente, y muchos proyectos también fracasaron por eso. También tenemos que explorar cuáles son los conocimientos y la experiencia que tiene el empresario sobre su proyecto. Una de las causas, dice un historial bastante bien documentado, es la metodología del doctor Itzhak Adizes, nos dice que la principal causa del fracaso de las empresas es que no conocen el negocio y se quieren meter en un negocio que no conocen. Usted puede ser bueno en un negocio, pero si cambia de rama de actividad, ahí puede fracasar. Y eso hay que explorarlo si sabe el cliente lo que está haciendo, si tiene experiencia en ese tipo de negocio o tipo de proyecto, y conoce, si sabe cuál va a ser el impacto que este financiamiento le va a dar a su negocio. Aquí mencionamos en esta lámina que la evaluación del proyecto se empieza haciendo con conversaciones detalladas con el cliente. Hay que hacer verificación, recomiendan, de cross-check, o sea, de chequeo cruzado, con conocimientos del oficial de crédito. Es posible que él ya tenga una experiencia crediticia en un determinado banco, en 2 bancos, 3 bancos, y es conveniente preguntarle quién lo atendió y tratar de acercarnos a estos oficiales de créditos para poder tener una mejor idea del cliente. Así se le va a ayudar mejor. Es necesario también consultar con otras fuentes que no sean solo el banco o solo el cliente, como por ejemplo si uno quiere saber los precios de mercado. Eso es necesario indagarlo un poco para ver si el cliente no está muy por debajo o muy por encima de la realidad del mercado. También es bueno consultarlo con otros especialistas que conozcan del tema en el que estamos nosotros tratando de ayudarle al cliente. La pregunta fundamental que tenemos que hacernos y hacerle al cliente es ¿para qué va a utilizar el dinero? ¿Cuánto necesita? ¿En qué lo va a invertir? ¿A quiénes le va a comprar? Que si ya tiene, por ejemplo, facturas pro forma o propuestas o ofertas de lo que va a adquirir e invertir en su negocio. ¿Cómo y cuánto le va a aportar al proyecto? ¿Cómo se va a proceder a su utilización? ¿Cuál es el plan de desembolsos? ¿Alguna suma será utilizada para fines no empresariales? Pudiera esto ser una pregunta de chequeo, y la verdad es que es mejor insistir en esto, de tal manera que nos dé una seguridad de que el dinero que va a prestar va a ser para lo que él quiere, para desarrollar su proyecto. Las aportaciones. Hay que preguntarle al cliente cuánto va a poner de su bolsa. A veces no quiere poner nada, y la verdad es que por regla general, es una regla en todos los bancos, es que los bancos no dan el 100%, nunca. Dan el 60, el 70%. Incluso las líneas de crédito dicen hasta el 70% del valor a ser empleado en la construcción, hasta el 70% del valor a ser empleado en la compra de esto, de tal forma que obligan lo que se conoce a que el cliente tenga un stake, o sea, una participación, que sea una inversión propia dentro del proyecto, o sea, que arriesgue al menos un 30%, que es la regla general. Y aquí lo decimos, normalmente se recomienda que el 30% sea aportado por el cliente y el banco puede dar hasta el 70%. En algunas ocasiones hay que considerar una combinación entre largo, mediano y corto plazo. Por ejemplo, con la compra de maquinaria y la compra de inventario. Esto es muy importante porque para comprar maquinaria muchas veces es necesario tener plazos más largos, precisamente por la forma en que se va a ir amortizando el préstamo de la maquinaria, es menos rápido. En cambio el inventario, sí, y esto es un análisis que tiene que hacerse, el análisis tiene que hacerse porque el inventario pues entra y sale, es un flujo, y tenemos que tener muy claro de cuál es la velocidad de rotación para poder definir cuál es la cantidad de dinero que necesita el empresario
para el capital de trabajo. Es necesario saber, decimos también, cuáles son los requisitos que la institución financiera le va a solicitar al cliente. Ya habíamos mencionado que los requisitos son muy parecidos en casi todas. Es una hojita, uno la pide y generalmente le dice ¿para qué empresa es? Para empresa industrial. ¿Para qué empresa es? Para comercio. ¿Para qué empresa es? Mires, para una clínica. Entonces ya le dan, en el banco ya tienen hojitas ya impresas y le dicen esto es la información que me tiene que traer. Hay una norma bancaria que es la NCB 022, norma contable bancaria 022, norma del Banco Central que contiene en la formación general que las instituciones requieren. Es bueno que el asesor conozca esta norma. Creo que el anexo 4 es el que tiene, digamos, el contenido de las solicitudes que tiene que tener esta solicitud que se va a presentar al banco. Hay una ley que también es bueno conocerla, que se llama Ley Especial para Facilitar el Acceso al Crédito, que es esta ley que es especial para facilitar el acceso al crédito. Esta simplifica bastante los trámites para la micro y pequeña empresa. Es importante conocerla. Solo que es créditos hasta, el máximo es $30,000. Aquí presentamos en esta tabla algo típico, normal, que presentan los bancos. ¿Qué documento requieren? Y esto pues solo lo vamos a leer un poco rápido. Estados de cuenta, declaraciones de impuestos, prueba de registro de la empresa, en el caso de ser una empresa formalizada, licencias y permisos comerciales, especialmente si son productos alimenticios, número de identificación tributario, el NIT, y luego información sobre el propietario o los propietarios, que es DUI, NIT, recibos de servicios como ANDA, alcaldía, energía eléctrica, etc. Los estados financieros que tienen que estar debidamente auditados, lo más, digamos, reciente que se pide usualmente son 3 años anteriores y un balance de comprobación en el periodo en que estamos haciendo la solicitud de financiamiento. También los bancos nos piden las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. La información de otras deudas y préstamos. También nos pueden solicitar, si lo consideran necesario, el colateral. El colateral es una garantía adicional, que puede ser un aval, o puede ser una garantía prendaria, o puede ser una garantía fiduciaria, o sea, la firma de alguien, tanto del propio titular de la empresa, como de algunos familiares o socios que quieran, digamos, participar en la solicitud. Y luego presentar también un plan de negocios. En el plan de negocios que vimos aquí se presenta para qué queremos el dinero, cuánto necesitamos, por cuánto tiempo y para qué destinos. Volviendo, y estamos presentando en la lámina la norma, la NCB 022, que tiene un listado más amplio que el listado anterior que pusimos. En el anexo 2, yo había dicho, perdón, el 4, en el anexo 2 hay un listado de requerimientos que seguramente le van a solicitar. Decimos también que si son solicitudes de préstamo de baja cuantía, por la ley vamos a tener que presentar menos, ahí dice la ley, no se requerirá presentar esto, no se requerirá presentar, de tal manera que dice, por ejemplo, el artículo 6 de la ley esta de la ley especial para facilitar el acceso al crédito. Cuando una persona natural o jurídica solicite créditos por primera vez, iguales o menores a $30,000, destinados a actividades productivas, no será necesario requerirles el cumplimiento de indicadores financieros, especialmente cuando las garantías que se otorguen a la institución sean lo suficientes para cubrir el monto del crédito. Las instituciones financieras podrán utilizar las metodologías de evaluación que consideren más adecuadas según el caso. Un comentario que tengo yo aquí es, pues mire, como usted me está dando una garantía, pues yo no le voy a pedir esto porque la ley lo dice. No es necesario que lo diga la ley, pero así son las cosas. En cuanto a las cifras, un proyecto tiene 2 grandes áreas, la descriptiva y la numérica.
ambas tienen que ser congruentes. Lo que estamos diciendo en la descripción, estamos hablando, mi equipo va a ser de esta naturaleza, tiene que ser congruente con la parte numérica. O sea, lo que estoy poniendo en números tiene que corresponder fielmente a lo que estoy describiendo. Un aspecto vital que queremos trasladarles y que ustedes también se lo tengan que proponerle al cliente para que esto sea así, es que las proyecciones que van a hacer de ventas, los empresarios tienen que trabajarlas en forma conjunta. Hay que ver si ya los tiene, pero hay que analizar cuáles son esas proyecciones. Siempre son las ventas, o sea, para proyectar ventas, siempre. Usualmente se recomienda que si usted tiene, por ejemplo, un proyectito que vamos a presentar acá también en los próximos días, es la producción de quesadillas. Cuando usted, es preferible hacer una proyección no en dinero, en términos monetarios, sino en términos de, por ejemplo, de cantidades vendidas. En términos, la quesadilla normalmente se vende por latas, una unidad común aquí en el medio nuestro, y decir, bueno, yo voy a vender 50 latas diarias, entonces cada lata vale $2.25, entonces en dinero es esto. La proyección es mejor y más conveniente, recomiendan los especialistas, hacerla en términos de volumen, o sea, en términos físicos y no en términos monetarios. ¿Por qué se dice esto? Es porque hay una variable que se llama inflación. Es posible que nosotros estamos proyectando a 3 o 4 años y ya el precio de la harina cambió, el precio del azúcar cambió, el precio de todos los ingredientes cambiaron, la mano de obra cambió. Entonces, para nosotros, el precio ya no era el originalmente que pusimos de $2.25, sino que tiene que ser 3 o 4. Entonces, por ahí es donde tenemos que tener cuidado, que es mejor hacerlo en unidades físicas. Y esto pues nos da mayor seguridad para poder defender una proyección. Las ventas se deben proyectar cuando es a largo plazo, utilizando la tendencia normal, la historia. Es importante la historia de la empresa, o sea, el espejo retrovisor de la empresa, ver para atrás cómo ha estado creciendo. Eso nos da una base para poder proyectar. Esa proyección, siempre en términos físicos, como él recomienda, tiene que estar ajustada a las propuestas que estemos haciendo en el plan de negocios o en el proyecto. Si ahora se va a exportar y antes no se hacía, pues cuáles son el potencial de demanda que tenemos en las ventas al extranjero, al exterior. Eso nos va a ayudar a tener un diferente, digamos, valor de la proyección y que nos va a romper, digamos, la estructura de crecimiento que teníamos antes, que no exportábamos. O se va a cubrir otro mercado, también es otra posibilidad. Si hemos hecho ya una exploración de mercado y consideramos que ahí vamos a vender el 15% más, pues eso se va a incorporar también a nuestros pronósticos de ventas. Básicamente, pues siempre atendiendo a las sugerencias en cuanto a las cifras, tenemos que tener en cuenta el binomio producto y mercado. Esto lo vamos a ver siempre en las proyecciones. En nuestro producto en relación con el mercado. Si el mercado, hay que ver que el mercado tiene que estar un mercado en crecimiento, porque si el mercado no está creciendo, sino que está disminuyendo, mire, en la historia, ¿cuántos productos han desaparecido porque ya no existe el mercado? Desaparecieron porque ya, por ejemplo, la tecnología los eliminó, y lo vemos, digamos, recordemos que hace todavía unos 15, 20 años, uno ponía en su tarjeta teléfono tal, fax tal. Los fax ya creo que ya no existen, porque nadie pone un fax. Todo el mundo lo hace pues por medios electrónicos, utilizando la red y utilizando los teléfonos, que son ahora prácticamente un instrumento de contacto con la clientela y con el banco y con los proveedores, de una manera, digamos, tan diferente a como era hace muchos años. Entonces, la recomendación entre este binomio que tenemos que sugerirle al cliente, producto-mercado, es que cada producto o servicio debe tener un mercado de destino.
Hay productos que se venden en determinado segmento de mercado y otros que no. Yo recuerdo, trabajé muchos años con una empresa que ya no existe, por eso voy a mencionar el nombre. Era Industrias Minerva, era una empresa textilera que tenía una cantidad de productos, por ejemplo, juegos, ropa de cama, tenía también manteles de mesa, así con sus servilletas y todo. Ellos lo hacían, ese producto estaba destinado a un determinado mercado y sus distribuidores estaban en los alrededores de los mercados importantes, especialmente San Salvador y las ciudades importantes. ¿Cómo eran estos manteles? Pues eran bonitos para cierto nivel de gustos y preferencias de los consumidores. Tenían, yo recuerdo algunos que tenían unas flores enormes de 20, 30 centímetros con estampados brillantes en anaranjado, azules, rojos, mangos, marañones, cosas como esas. Una de las señoras de los propietarios dijo, no, yo quiero hacer algo más fino. Y empezaron a producir, cambiaron los diseños y pusieron diseños en colores muy suaves, en agua y con unos diseños, así como muy tenues, como diluidos en los colores que eran rosados claros, celestitos, en los manteles de mesa, algunos anaranjados suaves. ¿Qué pasó con este producto? Pues el mercado a quien estaba destinado no le gustó. ¿Y cuál fue lo que nos dijeron a nosotros los de las tiendas? Es que dice la gente que estos colores son muy tristes. ¿Le gustaba a nosotros? ¿Qué pasó? Cerramos esa línea de producción y entramos con la de antes. Entonces empezaron a vender otra vez. Y esto pues es el binomio producto-mercado. Tenemos que tener en cuenta que cada mercado y cada producto, cada servicio y cada producto tiene su mercado, un mercado específico. Y hay mercados, está estratificado por nivel de ingreso y por nivel, de educación y por edad y por lugar de residencia. Hay cosas que se venden en un lado y en otros no. Y esto es muy importante que nosotros le demos de asesoría al cliente. No porque lo que se vende acá, en San Salvador, se va a vender en el último lugar de un cantón en el oriente del país. No es tan así. Es posible que allá los gustos y preferencias sean diferentes. El asesor debe asegurar con el cliente de que el producto o servicio que él va a producir, si no es el mismo que tiene, si es diferente, especialmente si es diferente, en que va a haber aceptación del producto o servicio. Y para eso están los estudios de mercado. Y esos no son caros si los hacemos en la misma empresa o si se pueden decirle al cliente cómo hacerlos. Hay algunos que se pueden hacer para hacer un test de mercado con poca inversión. El asesor, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que definir cuál es el riesgo, qué porcentaje de riesgo tiene cada aspecto de proyección que va a hacer el cliente para hacerlo más realista, ¿no? Porque no se puede hacer como hacen muchos consultores, que el crecimiento, que vamos a ver la proyección. ¿Y cuál es la proyección? El crecimiento del 10%. ¿Y en base de qué? No se puede hacer eso. El crecimiento tiene que estar fundamentado en aspectos técnicos realistas. Puede ser que sea, como dicen algunos autores, que sean desafiantes, pero realistas. Pero eso sí, realistas, es lo más importante. Uno dice, mire, sí, yo voy a vender, no poner como esta que se llama la proyección sacada de la manga, el 10% de crecimiento todos los años. ¿De dónde? Si ustedes quieren hacer más realista un pronóstico de ventas, pues veamos cómo está creciendo el IVAE. El IVAE es el índice de volumen de la actividad económica, eso está en las publicaciones del Banco Central. Hay que ver cómo está creciendo. Eso indica si la economía está creciendo o no está creciendo. Nos puede ayudar. También nos pueden servir las estadísticas sectoriales. ¿Cómo está creciendo? Si nosotros vamos a vender café, por ejemplo, tostado y molido, hay que ver cómo está creciendo la demanda de ese producto en general. O sea, no para una determinada marca, en general. Eso nos va a dar a nosotros la idea de cuál puede ser nuestra proyección. Si no está creciendo, andamos mal. Pero si está creciendo, puede que andemos bien.
Hablamos también de que, además de las proyecciones de ventas, revisar las cifras en cuanto a las proyecciones de costos. Esto es bien importante. Al empresario se le puede ayudar buscando que compre, y esto, por ejemplo, si se le va a dar capital de trabajo, al banco se le puede decir, mire, queremos más capital de trabajo porque queremos comprar un mayor volumen de materias primas porque así obtenemos una reducción de costos. Eso es importante y es favorable para el empresario. Los descuentos a escala se dan en todas partes. También es importante revisar en el empresario cuáles son aquellas proyecciones de uso de los recursos en determinados aspectos, por ejemplo, en que va a aumentar el tamaño de su sala de ventas, si va a comprar equipo de transporte, si va a comprar más equipamiento para su empresa, y todo eso pues hay que revisarlo bien porque eso significa un aspecto, digamos, de riesgo un poquito mayor, porque requiere pues de una inversión a más plazo. A mayor plazo más riesgo, a mayor volumen más riesgo. Y aquí hablamos pues del escalamiento de costos. En un proyecto muy pequeño difícilmente se puede dar un escalamiento de costos. ¿Qué significa escalamiento de costos? Escalamiento de costos, le digo, es algo que hay que tenerlo en cuenta cuando son estos proyectos donde hay ampliaciones de la infraestructura, o hay compra de equipo caro, o sea, costoso, que, para decirles algo, equipos refrigerantes grandes, cámaras refrigerantes, blast freezer, equipos para procesamiento de frutas y verduras, que son bandas transportadoras, etcétera. He visto estos casos, y cuando se va a hacer una construcción, sobre todo grande, es que hay que tener en cuenta el escalamiento de costos. Yo tuve la primera experiencia como asistente del asistente para el proyecto de Cemento Maya hace muchos años. Yo estaba todavía recién egresado. ¿Y cuál fue el fracaso de Cemento Maya? Cemento Maya nunca pudo tener utilidades, jamás tuvo utilidades en toda su historia, hasta que la compró CESA y hasta que pues Holcim compró ambas plantas, que ahí están trabajando, las plantas están trabajando. Pero ¿por qué Cemento Maya no tuvo éxito? Precisamente porque ellos compraron el equipo en España, y esto de negociación yo la viví, la tuve muy de cerca en todas esas operaciones, por estar trabajando con Cemento Maya en ese tiempo. Vi que la verdad es que no tenían experiencia en la contratación de equipo tan caro. Eran millones de dólares. Si no recuerdo mal, eran como 70 millones de dólares lo que valía la maquinaria, si no recuerdo mal. Pero había en el contrato lo que se llamaba la ecuación de costos, ecuación de precios, que esa ecuación de precios era muy larga y estaba en función el precio de toda la maquinaria, en función del costo del petróleo, del costo de la mano de obra en España, del costo de la energía eléctrica en España, porque todo eso le iba a incidir en el costo a Astilleros Españoles, que era la fabricante del equipo de cemento, de la fábrica de cemento. ¿Qué ocurrió? Que como esas fábricas no existen en stock, sino que hay que hacerlas, las tienen que fabricar a la medida y después tienen que enviarlas. Entonces todo ese proceso se tardó un poquito más de un año. En ese tiempo subió el petróleo, subió la mano de obra, subió todo en España, incluso la tasa de interés, y eso hizo que el proyecto se encareciera de tal forma que ya no fue rentable, porque hubo que pagar eso y no alcanzó el préstamo que había dado en ese tiempo, creo que era el INSAFI, y no alcanzó, y hubo que tomar refuerzos y hacer esfuerzos por aumento de capital que no fueron muy fructíferos, y ahí terminó pues ese proyecto, aunque se arrancó, pero con todas las dificultades del mundo. Entonces precisamente ese escalamiento de costos solo se da, por eso decimos acá en la lámina, que en rarísimas o quizás nunca se va a dar en un proyecto de micro y pequeña empresa, nunca, porque no se dan esas cantidades. Esos proyectos altamente riesgosos se dan en esos niveles, en esos tamaños y en esos plazos.
Y también puede ocurrir si tuviéramos un ambiente altamente inflacionario. Eso sí es peligroso y sí nos puede afectar. Si, por ejemplo, para decir algo, si la bolsa de 50 libras de harina suave vale 18.50 y estamos en un ambiente inflacionario y de repente se disparó, o que tuviéramos una moneda local y hubiera devaluación de moneda, o que subiera el precio del trigo, ¿qué ocurriría? Que en lugar de 18 y algo, esta materia prima subiera a 25, a 30 y ya nos encarece el producto del pan que estamos haciendo. Entonces, precisamente ocurre en los ambientes inflacionarios. Afortunadamente acá no hemos tenido prácticamente nunca ambientes inflacionarios. No estamos acostumbrados a esto. Yo lo viví, pero no, digamos, sino como visitante en algunos países donde espantaba ver cómo crecían los precios de un día para otro. Afortunadamente uno andaba llevando dólares en la cartera y no le preocupaba tener esas fluctuaciones en moneda local. Pero eso sí puede afectar gravemente a las empresas. Otras sugerencias que ya habíamos adelantado es que los costos, al igual que las ventas, es mejor y es conveniente y recomendable expresarlas en unidades físicas o unidades materiales y no en monetarias. Por ejemplo, en decir, el costo son $4,000 para arroz. Mejor que diga cuántas unidades de quintales o de lo que sea vamos a comprar. Si quiere comprar muchos artículos el cliente, es necesario poner lógicamente un listado. Comparar lo que se quiere comprar con su presente situación. El asesor también tiene que ver si el cliente ha tenido y ha trabajado por varios años con un inventario que de $5,000 para determinado producto, pero ahora quiere duplicarlo. Habría que ver por qué lo quiere duplicar y cómo va a resultar esto. La regla de alguna gente experimentada, y esto pues algunas de estas ideas las tomé de Banco Pichincha y de algunas conferencias que dieron los técnicos de Banco Pichincha, de Banco de Bogotá y de ShoreBank, que dio algunos seminarios que recibimos acá en este país hace unos 8 o 10 años. Decían ellos, mire, esto son cosas que no cambian. La regla, decían, es nunca dar más que el valor del presente inventario. Eso decían para el banco. Si uno tiene que ver si el cliente realmente va a necesitar más, pero el banco dice, no, si tiene de inventario 5,000 quintales, pues vamos a darle para otros 5,000, solo que nos justifique que va a querer 6,000, se lo vamos a dar. Y dice en la lámina, hay que ver, a veces hay gente que pide para más inventario y no tienen bodega suficiente para almacenarlo, o la bodega es inadecuada. Ha pasado. Otras sugerencias que damos en cuanto a las cifras es verificar los precios. Fundamental. ¿Qué piensa el prestatario sobre el impacto que va a tener el proyecto? Verificar dónde va a conseguir los fondos propios. Si él dice, yo quiero aportar 10,000, y es usual. Yo hace unos 3 años quizás acompañé a un cliente que llegó a ofrecer a un banco que él podía aportar una cantidad enorme para desarrollar un proyecto que tienen aquí al norte de San Salvador, un proyecto como una tienda de mayoreo, a ofrecer una cantidad, y cuando salimos le dije yo, ¿y usted tiene eso? No me había dicho. No, si no tengo eso. Yo le dije al banco para que me sintieran fuerte. Eso no debió haberlo hecho nunca. Y esto es bastante frecuente, que la gente ofrezca que se iba a dar para, no sé, es una idea equivocada. En los bancos realmente solo van a aprobar un proyecto que tenga todas las condiciones que ellos van a requerir. No le van a financiar un proyecto o le van a aprobar un financiamiento si no lleva todos los requerimientos que normalmente los quiere, porque en el banco hay varios puntos, hay varios tamices.
entra digamos, con el oficial de crédito, con el que recibe la solicitud, él lo pasa a un comité 1, a veces hay comité 2, y según el tamaño, pues pasa a otros niveles, hasta en muchos casos a junta directiva. Pero esos tamices son los que definen si ese proyecto va a ser financiado o no. Las situaciones típicas que han visto los banqueros es si el precio de lo que va a comprar es menor de lo que dice, o que el precio es más de lo que dice, está inflando los precios también. Eso ocurre. Es algo que hay que verlo, y el mismo oficial del banco lo va a ver. Esto pues es un listado tomado de una agenda que se le da a varios bancos en cuanto a, digamos, al analista, al oficial de crédito, y le dice, parece que el negocio, pregunte si el negocio no necesita tanta inversión, si la inversión puede hacerse de otra manera que no sea la que está proponiendo, si necesita más dinero de lo que él pide. También es peligroso, porque el empresario está pidiendo más de lo que realmente necesita, y el proyecto no puede no ser rentable con esa cantidad que pide. Parece que no tiene el aporte que dice. Eso hay que cerciorarse si efectivamente dice yo voy a poner el 30%, que efectivamente lo tenga de alguna manera o que lo pueda conseguir. Que digamos que no sea costumbre en el negocio, decimos también, o sea, que estas solicitudes de financiamiento no sean frecuentes, que el empresario no esté acostumbrado a manejar, y se refiere a eso, que no esté acostumbrado a manejar dinero bancario. Esto puede ser también un factor de riesgo. Que el empresario tampoco esté muy claro dónde y quién va a comprar. Ya cuando tiene el dinero voy a ver a quién le compro. Eso los bancos se cercioran bien ahora, ya no andan, digamos, dudando de dar o no dar el dinero si no tienen aseguradas estas condiciones, ¿verdad? Hay muchas veces, hay clientes, y eso lo he visto yo en algunas ocasiones, de que no entiende uno el proyecto, no entiende muy bien para qué lo quiere, que no sabe uno para qué, para dónde va, ¿no? Por eso es importante también tener algunas recomendaciones específicamente sobre el flujo de efectivo. Todos los proyectos van a requerir un flujo, es fundamental, ahí no hay lugar a dudas. El proyecto se compone de ventas netas menos los costos de producción o de compra, según el caso. Porque si no es una empresa que produce, digamos que no es una empresa que está haciendo vestidos para niños, por ejemplo, ahí compra tela, compra hilos, compra de distintos materiales. En cambio, digamos, una empresa que es una tienda, lo que no va a comprar materia prima ni materiales, sino que simplemente compra mercadería. Entonces, en este caso, las ventas netas van a ser una cosa, y la contraparte del flujo va a ser las compras que va a ser de mercadería. En esos diferenciales hay que excluir, o sea, ingresos menos costos o menos gastos. No quiero hacer la diferencia entre costos y gastos ahorita, pero llamémosle costos. Ingresos y costos. Si tenemos esa diferencia, a esa diferencia no hay que incluir en el costo. Se recomienda no incluir los intereses ni los impuestos. La razón es que usted no sabe realmente si el proyecto va a requerir más o menos financiamiento. Entonces el interés es una decisión empresarial y no precisamente como que si fuera una materia prima o algo de eso. Entonces eso se llama el EBIT, ¿verdad? Que es en inglés, quiere decir ganancias antes de intereses e impuestos. Es preferible trabajar así con cifras solo, digamos, redondas entre lo que es la venta y es el costo de producción, el costo de ventas. Aquí decimos también que no se deducen los intereses porque precisamente yo no sé si voy a usar el 20% de préstamo o el 70% o el 60%, y en eso me va a variar la rentabilidad del negocio y no debe estar en función de los intereses. Si el flujo efectivo nos va a servir para calcular indicadores financieros como la TIR, la tasa interna de retorno, el valor presente y la relación beneficio-costo, entonces, como usted originalmente cuando elaboró su matriz de costos, ahí le puso la depreciación, y eso es lógico y natural, que vaya la depreciación del equipo,
la depreciación del edificio y, digamos, algunos mobiliarios que tiene que estar ahí. Entonces, en este caso, usted tiene los ingresos menos los costos más las depreciaciones. Se le suman las depreciaciones para efectos de cálculo de TIR. Eso es evidente porque la depreciación no es un costo, ¿no? Y precisamente la metodología del cálculo de la tasa interna de retorno nos dice que lo recomendable es calcularlas sin depreciaciones, sobre todo cuando son muy altas, ¿no? Se le suman las depreciaciones al flujo para poder calcular la TIR, el valor presente neto. Es un flujo efectivo aparte que se prepara. En los proyectos de construcción, sí, digamos, esto es un poquito más complicado. Yo creo que acá en Conamipe difícilmente vamos a tener un cliente MIPE que sea constructor. Así que en esto pues vamos a obviar un tanto este tema, ¿no? Decimos que son son riesgosos. Hay posibilidades de demoras largas. Jamás un proyecto de construcción dice que lo vamos a terminar en 18 meses. Nunca, eso es mentira. Siempre se tardan 20, 22 meses por una cantidad de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de aprobación automatizados que tienen en Colombia, en Perú, México, que son con historiales de 15, 20 años de resultados que han tenido las empresas que han solicitado financiamiento en los bancos. Ahí les dicen cuáles son las empresas que son rentables y que se les puede aprobar sin mayor problema y a cuáles hay que tener mucho cuidado. Las de construcción son una de esas. En Colombia por lo menos me dijeron, mire, estas no pasan por el momento en que es una empresa de construcción, tienen que hacer un poquito más de esfuerzo, ¿no? Así que seguimos con los proyectos de construcción, los vamos a pasar rapidito. Se necesita un buen presupuesto, un mejor plan. También el banco, en este caso Conamipe, tendría que consultar, que aquí hay ingenieros civiles, hay arquitectos, que pueden ser consultados para ver si realmente los costos están expresados de una manera realista. Experiencia de creo que 3 o 4 bancos en el tema de construcción es que siempre los proyectos, como ya lo habíamos mencionado, siempre se comen más tiempo del requerido. Aquí tenemos que tener en cuenta que el tiempo es dinero. El asesor tiene que entender claramente el proyecto. Si no se entiende el proyecto y por qué va a ser usted, mire, yo conocí un cliente no mío, sino de un banco en el que yo había trabajado, que me comentaron ese caso, que el señor tenía una pequeña fábrica de jabones y de velas, y este señor con el terremoto pues sufrió daños graves la empresa donde estaba, y lo que hizo fue comprar una enorme galera industrial o nave industrial en Lourdes, y la verdad es que la maquinaria quedaba en un rinconcito y el resto yo nunca entendí por qué construyó un local tan grande. Lo que pasó es que nunca jamás pudo pagar ese financiamiento y terminó perdiendo. Lo entregó al banco en dación en pago. Siempre en estos casos, cuando son cosas así que no la entendemos o que es mejor tratar de hacer una reevaluación de todo el plan de negocio, o que también nos ayude a alguien que tenga la experiencia en este tipo de proyectos para poder dar un dictamen. El asesor, decimos, tiene que estar convencido que no todos los proyectos son posibles, no todos son posibles. Es necesario siempre tener una matriz de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Hay riesgo de todo, ¿no? Y incluso, por ejemplo, acá en el país está el riesgo de ciertas zonas donde no se puede, digamos, tener una empresa sin estar expuesta pues, a lo que conocemos, a la delincuencia. Es usual que el asesor tenga que decirle al empresario, mire, su proyecto no es viable, a menos que, y entonces viene la capacidad del asesor para recomendar variantes para que puedan ayudar al empresario. Aquí se finaliza la presentación, les agradecemos mucho su atención.